A todos un cordial saludo. Quiero preguntar, ¿quiénes nos acompañan hoy por primera vez? Que pueda levantar su mano, alguien que nos acompaña hoy por primera vez. Démosle un fuerte aplauso y una cordial bienvenida a esta pareja de esposos. Bienvenidos. Siéntame como en su casa. Reciban un saludo cordial todas las personas que nos están viendo en este momento, todos ustedes que se encuentran acá, los que nos siguen por nuestro canal de YouTube y Facebook y en las redes sociales. Queremos decirles que la iglesia son todos ustedes, los aquí presentes, los que nos ven. La iglesia somos nosotros. Viene una serie maravillosa que la he titulado El siguiente normal, porque nosotros somos un tipo de iglesia que da siguientes pasos. Nosotros no nos quedamos en el problema, sino nosotros abordamos y caminamos en la solución del problema. Esa es nuestra dirección. Mi nombre es Alberto López, soy uno de los pastores de la iglesia South Mountain Community Church y quiero darles la cordial bienvenida a la última parte de nuestra serie del libro de Tito, donde estamos aprendiendo lo bueno que es lo sano. Qué bueno que son las cosas sanas, lo bueno que es la sana doctrina, lo bueno que es el sano conocimiento de la palabra de Dios. Quiero agradecerle a las personas que están en el sonido, en producción, a los líderes, a los que están aquí en la alabanza, a todos los que están sirviendo en el ministerio de niños, a todos los que sirven en la recepción, a Adrián, su equipo, a Hans, su equipo, a Arturo y todo el equipo y a todas las personas que hacen posible que estemos acá. Quiero decirles que sin el ser humano, Dios no puede ejercer su autoridad y no puede ejercer lo que Él es. Él nos creó para relacionarse con nosotros y la primera forma en que nos relacionamos es en esa conexión que tenemos con Él. Bueno, estábamos viendo un tema que lo titulé Iglesias sanas, líderes sanos, como lo pueden ver ustedes ahí en las ayudas que van a tener al frente y que van a tener en sus pantallas en casa. Iglesias sanas crea líderes sanos. Y es posible que muchas de estas cosas ustedes las haya escuchado y les hablé acerca de que quizá usted viene de una iglesia que enseña la palabra de Dios de una manera muy tradicional. Esta mañana tenía una conversación con alguien acerca del tipo de enseñanza. Sí, efectivamente hay muchas formas de enseñanza. Nosotros en SMCC seguimos la enseñanza de la palabra de Dios conforme Jesús enseñó. Nosotros no tomamos ni el modelo de los fariseos, ni de los sacerdotes, maestros de la ley, ni de los religiosos, ni adoptamos el modelo de los, digámoslo así, sumos sacerdotes. Nosotros adoptamos el modelo de Jesús. Él es la última voluntad del Padre expresada para nosotros y Jesús enseñó todo de una manera práctica. Jesús no tomó las escrituras y fue una por una enseñando verso por verso y palabra por palabra. No. Eso es una tarea que toda persona que se acerca a Dios tiene que hacer y es una manera y es un reto personal. Es responsabilidad individual de que usted lea la Biblia y lea la palabra de Dios. Yo como pastor no puedo llevarlo a usted ni obligarlo a usted a leer la palabra de Dios. Usted tiene que tener la iniciativa, la sed de leer esa palabra de Dios. Mi trabajo es ayudarlo a usted a que encuentre esa sed. Y hablamos de la pregunta la semana anterior, ¿qué tan valioso es asistir o qué hace valioso asistir a la iglesia? ¿Qué es lo que hace valioso asistir a la iglesia como están las ayudas? ¿Qué hace importante que nosotros podamos asistir a la iglesia? Hablamos que hace 2000 años hubo un líder llamado Jesús que se le apareció a Pablo y a Pablo lo encomendó como uno de sus apóstoles y lo puso al frente en medio de la isla de Creta. Quiero que vean la foto de la isla de Creta. Si quieres ponerme ahí la foto de la isla de Creta. Eso es Creta. Lindo, ¿verdad? Un deseo. ¿Quién quiere ir a ser misionero en Creta? Bueno, pues para allá fue donde mandaron a Tito, a semejante paraíso, un lugar hermoso. Está en Grecia, es una isla maravillosa, es espectacular. Pero resulta que como era tan bonito y todo así mismo, como era hermoso por fuera, no era tan hermosa por dentro, porque los cretenses eran personas tercas, eran personas difíciles de enseñar. Ellos fueron y conocieron el evangelio y empezaron a traerlo a las otras personas, pero de una manera distinta, no para que la gente se concentrara en seguir a Cristo y el evangelio de Jesús, sino que se concentraran en seguir absolutamente a las personas y a los líderes que hablaban, es decir, a los hombres. Nosotros personalmente en esta iglesia no nos interesa, a mí no me interesa que usted me siga a mí.
A mí me interesa que usted siga a Cristo. A mí me interesa ser su servidor y estar a sus pies. Mi trabajo es servirle a usted. Yo soy un pastor de ovejas. El pastor de ovejas cuida las ovejas, encamina las ovejas, mantiene el redil, alimenta a las ovejas y protege a las ovejas. Ese es el pastor de las ovejas. Y como pastor de las ovejas, mi trabajo consistentemente y permanentemente es guiarlo a usted. ¿A qué? A lo que vimos, y es la primera respuesta a la pregunta. ¿Qué hace valioso seguir a la iglesia? Como lo ven en la siguiente ayuda, una enseñanza sana. Una enseñanza sana es lo que te debe motivar a ir a una iglesia. Una enseñanza sana no es una enseñanza que altera el modelo de la Biblia. Una enseñanza sana no es una enseñanza que cambia el modelo de la enseñanza de Dios a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, un lugar donde el Espíritu Santo no es el que reargulle el corazón de la persona, donde el Espíritu Santo no es el que consuela, donde el Espíritu Santo no es el que te revela a través de la palabra de Dios la voluntad de Dios. Un lugar donde eso no pasa es un lugar donde no hay sana doctrina. Pero donde, por ejemplo, también el Espíritu Santo es al que se adora, el Espíritu Santo es el centro de la congregación, el Espíritu Santo es el Dios de la congregación, también no es sana doctrina, porque el centro es Cristo. El centro es Cristo. Él es la puerta de las ovejas. Él es el camino al Padre. Él es la verdad y es la vida. ¿Sí te das cuenta? Tenemos mucho, digo yo, en el mercado de la fe, porque lo han convertido en un mercado. Nosotros no hacemos parte de ese mercado. Por eso los pastores de esta iglesia nos dedicamos a trabajar también para sostener a nuestras familias. No solamente vivimos, y con esto no quiero decir que esté mal, porque la Biblia ordena y manda que nosotros los pastores podamos vivir de lo que la Grey da, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos desarrollar una vida profesional o una vida en la cual le podamos servir a las personas y alcanzar a otros en otros aspectos de nuestra vida. Personalmente, un hombre de Dios necesita sacrificar muchas cosas de sí mismo para poder entregarse completamente a Dios. Y específicamente este libro, esta carta de Tito, esta carta donde Pablo le explica a Tito, muestra mucho de eso y mucho de esos sacrificios. Ahora, lo que hoy vamos a hablar es básicamente que el primer verso del capítulo 2 de Tito, como lo vemos en la siguiente diapositiva, dice, tú en cambio predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina es lo que es higiénico. La palabra sana doctrina en el griego original significa higiene, entero, saludable, apto, sin ningún tipo de riesgo de contaminación. Eso se llama sana doctrina. Entonces, la verdad está claramente definida y en la Biblia autorizada para que nosotros la prediquemos como está en la palabra de Dios, no como se nos ocurra a nosotros interpretarla. Yo te quiero decir algo y con todo respeto, la interpretación bíblica es algo que podríamos llegar a hacer utilizando técnicas meramente diseñadas por nosotros. Por ejemplo, podemos hacer una interpretación sistemática, una interpretación histórica, arqueológica, una interpretación profunda, teológica, de lenguaje, de terminología, de gramática, de muchas áreas. Pero todo este conocimiento no es el que Dios está interesado en que nosotros tengamos. Él está interesado en la práctica de la sana doctrina. Y la practicidad es lo que el Señor observa en cada uno de nosotros, la práctica. Jesús enseñaba, ¿y qué hacía Jesús? Daba ejemplo. ¿Qué debemos hacer nosotros los que enseñamos? ¿Enseñar y qué? Dar ejemplo, exactamente lo mismo. Nos toca hacer lo mismo que Jesús hizo. Entonces, más adelante nos damos cuenta cómo la sana doctrina se convierte en verdad porque está hecha para empoderar a las personas. Entonces nos damos cuenta que el Evangelio finalmente está hecho para empoderar a las personas. Y aquí quiero continuar con la segunda respuesta. La segunda respuesta que hace valioso asistir a la iglesia es las personas sanas. Una iglesia, como les expliqué la semana anterior, su calidad, su sana doctrina, su desarrollo,
no se mide por la cantidad de personas, no se mide por los números, se mide por las vidas cambiadas, por la transformación, por el fruto de la palabra de Dios. Una iglesia donde las personas deciden seguir a Jesús y transforman su vida y entregan su corazón a Cristo y se devuelven de su vida pasada a una vida nueva y aceptan ese reto de cambiar su manera de vivir. Esas personas son vidas cambiadas. Y eso es lo que el Señor le interesa, poder hacer un trabajo de transformación desde dentro de las personas hacia afuera. De nada nos sirve a nosotros espiritualmente ser maduros y emocionalmente ser maduros de labios para afuera cuando nuestras acciones no están conectadas con lo que dice la palabra de Dios. El Señor en su palabra está a punto de revelarnos a través del apóstol Pablo y de Tito que la sana doctrina busca causar en nosotras las personas, los seres humanos, unas etapas específicas con unas funciones específicas en el reino de Dios y que nosotros tenemos responsabilidad de hacerlas. Entre otras, quiero que ustedes sepan que nosotros los cristianos, personalmente los pastores, celebramos la independencia como ciudadanos del cielo. El ser parte de una nación o de un país no nos hace perder nuestra ciudadanía celestial. Más bien, somos ciudadanos del cielo que vinimos a habitar como embajadores de Cristo en una nación que nos abrió las puertas. Antes, para ti fue México, Venezuela, Honduras, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, el Caribe, etcétera. Pero tú eres ciudadano del cielo. Y la nación donde te encuentres, si estás viendo este video y estás aquí en este lugar, es el lugar donde está el puesto. Y el puesto tuyo es un embajador de Cristo, es un representante de la sana doctrina. Nosotros celebramos la independencia que tenemos como ciudadanos del cielo. Literal es eso. Ahora, Dios no es un Dios de banderas. Dios bendice y bendijo a todas las naciones de la tierra. ¿Saben por qué? Porque el sol sale para todos igual y se oculta para todos igual. Entonces Dios es un Dios de amor. Por eso tenemos que tener claro esto. En el capítulo 2 de Tito, del verso 2 al 5, escuchen lo que dice. Dice, los ancianos, enséñales a ser moderados. Ser moderados a los ancianos, respetables, sensatos, íntegros en la fe, en amor y en la constancia. Entonces, los varones que son ancianos, y quiero que sepa que la palabra griega que se usa aquí y que usa Pablo para escribir esta carta es relativa con la edad, no con el conocimiento de Dios. Porque en la Biblia hay dos formas en que se usa la palabra anciano. Una es relativa al conocimiento de Dios y otra es relativa a la edad. En este caso es relativa a la edad, el lenguaje. Entonces, a ustedes, los mayores que yo, y me pongo yo de ejemplo, que ya estoy cercano a los 50, ¿sí? Estoy a unos meses de cumplir los 50, medio siglo, ya huele a muerto, ¿cierto? En pocas palabras, nosotros tenemos la responsabilidad de ser íntegros en la fe. Es decir, no vacilar en la sana doctrina, amar sin condición, ser constantes, no inconstantes, persistentes, constantes. Y las ancianas, aquellas que tengan la misma edad del pastor o hacia arriba, con todo el respeto, las damas, dice, enséñales a que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a quienes, a las que, a las jóvenes, a amar a sus esposos y a sus hijos. Es decir, el matrimonio sigue siendo parte de la sana doctrina. Porque no le dice, enséñales a tener novio y novia y a mirar si se casan con el novio o la novia y que se coman primero el pastel y después el matrimonio. No, dice claramente, enséñales a amar a sus esposos y a sus hijos, aconsejarlas a casarse, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal ¿de quién? ¿De quién?
De la palabra de Dios, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Entonces se dan cuenta que nosotros sí somos embajadores, que nosotros sí representamos a Dios. No es un invento del pastor. Este es un tema que tenemos mucho que aprender y mucho que hablar. Si usted quiere aprender mucho más, conéctese al devocional que tenemos todas las mañanas. No se tiene que conectar a las 7 de la mañana. El video está ahí en Facebook. Lo puede ver después de las 7 de la mañana. Ahorita les estoy dando el devocional acerca de la profundización en esta enseñanza de Pablo a Tito. Y pueden seguirlo. Y esta semana vamos a tener 7 diferentes lecciones solamente acerca del capítulo 2. Veamos que la verdad número 1 que tenemos que entender nosotros los mayores es que debemos ser ejemplo de dominio propio. Dominio propio es autocontrol, self-control. Debemos ser ejemplo de dominio propio. Nosotros estamos llamados a tener dominio propio. Eso es parte del fruto del Espíritu. Es parte del fruto del Espíritu. ¿Me explico? Como parte del fruto del Espíritu, el dominio propio nos ayuda a tener una mejor vida. Los hombres mayores deben tener dignidad y madurez. Las mujeres mayores deben tener una vida decorosa. Y la realidad es que nunca dejarás de ser una persona de influencia. Entre más años alcanzas, más influencia tienes. Así no hables, porque con lo que haces los demás te observan, te están mirando. Los primeros son tus hijos, los segundos son tus nietos, los bisnietos a los que nos llega la pita tan largo. ¿Cuántos son bisabuelos acá? Un aplauso allá, Teresita, vea eso. Yo quiero llegar hasta allá. Eso es una alegría. Yo quiero disfrutar de los hijos de mis hijos. Eso es una bendición. Pero tampoco 500 como Matusalén, ¿verdad? Tampoco tantos. De hecho, tu ejemplo tiene un potencial de ser más fuerte. Mire lo que dice en el capítulo 2 ahora, del verso 6 al 15. Aquí le habla a los jóvenes, a los que están por debajo de los 50, es decir, de 49 hasta los 16. ¿Cuántos están ahí? Levante su mano, de 49 a los 16. Media iglesia, ¿sí ve? Acá estamos ya. Ya el pastor necesita a alguien que venga aquí a ayudarlo, a enseñar, para que se unan a los equipos de enseñanza de la iglesia. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos con tus buenas obras. Es decir, el ejemplo son las buenas obras. Dales tú mismo el ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. ¿Usted sabe por qué la generación de hoy es la generación más reacia a ir a la iglesia? Porque se les ha enseñado un evangelio emocional, donde ellos pretenden y piensan que el Espíritu Santo es el que controla el reloj, que no hay sentido común y que la fe es ciega. La fe no es ciega. El Señor no nos dio una fe ciega. El Señor dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces no es ciega, porque tiene algo que te enseña a tener la fe, te educa, te forma, es un proceso. La fe es algo que desarrollamos, no es ciega. Usted puede creer en Dios, pero si nunca ora, si nunca se arrepiente, si nunca lo sigue, pues usted no ve resultados, no ve cambios en su vida, sigue siendo el mismo o la misma. Y entonces no puede darle gloria a Dios por nada. Es así de fácil. Dice, cuando enseñes algo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable, así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. La iglesia se ha convertido en un lugar de gustos, donde la gente quiere ir al lugar que le gusta, donde se siente cómoda. Mira lo que dice, enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos y procurar agradarles y a no responderles. Y la palabra esclavo se refería a los esclavos que en aquella época existían. Hoy en día no existe la esclavitud. ¿A quién se refiere esto? A todas las personas que están bajo nuestro liderazgo, empezando por nuestra esposa. Nuestra esposa es la primera persona a la que lideramos nosotros los varones. Las esposas son la ayuda idónea de ese valor, de ese varón. Y es un valor importante. Nuestros hijos, esa es la primera iglesia. ¿Se dan cuenta lo importante? Dice, no deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. ¿Quién es Dios nuestro Salvador? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jesucristo. No le dé miedo decirlo. Jesús es Dios y es nuestro Salvador. A eso es a lo que está hablando Pablo.
Con esto no está desconociendo al Padre. Por el contrario, está reafirmando la voluntad del Padre que a través de Cristo dice que llegamos a Él. El problema no es Jesús. ¿Saben quién es el problema? Nosotros. Nos cuesta creer en Jesús. Nos cuesta, nos encanta todo lo que tenga ritos, mitologías, todo lo que nos dé el control y nos permita ser parte importante y tomarnos la sustancia y ser admirados y reconocidos. Eso nos encanta. El ego del ser humano a veces quiere tomarse el lugar de Dios. Eso no pasa en esta iglesia y eso no lo hacemos que pase ni queremos que pase. Por eso le enseñamos a usted la siguiente verdad y es la segunda verdad que quiero que se lleve. Si usted es de esos jóvenes, los más jóvenes, para llegar a ser unos buenos viejos como nosotros, que puedan ser ejemplo, constantes, íntegros en la fe, necesitan aprender a tener dominio propio. Mientras los viejos les dan ejemplo de dominio propio, ustedes los jóvenes aprendan de los viejos a tener dominio propio. Aprendan de los viejos a tener dominio propio. Eso es clave. El dominio propio no ocurre cuando tú decides que lo vas a intentar, porque el intento no es una decisión, es una simple intención. El dominio propio ocurre cuando tú dices no a tus deseos más fuertes para decirle sí a los deseos más profundos. ¿Comprendes eso? Hay deseos fuertes, hay deseos profundos. Los deseos fuertes son los que manipulan tu mente y tu carne y te llevan a pecar. Pero los deseos más profundos son aquellos que tienen un valor delante de Dios y una dignidad tan alta que tú temes romperlos y destruirlos con tu actitud. Entonces, cuando tú le dices no a los deseos más fuertes para decirle sí a los más profundos, eres escuchado por Dios, eres más amado por Dios y eres respaldado por Dios en todo lo que digas, lo que hagas. Los jóvenes tienen que escuchar, porque la manera más difícil de aprender es a través de los golpes. Pero esa es la forma en que usualmente los jóvenes deciden aprender. Nuestro trabajo como iglesia es llevarlos a entender que es increíblemente importante la sanidad de su mente para que puedan comprender que sus relaciones son más saludables entre sí en la sociedad cuando tienen claro el propósito de Dios para sus vidas. Y nuestro trabajo es guiarlos al propósito de Dios. 3 relaciones sanas en nuestra iglesia. En esta iglesia hay 3 relaciones sanas que yo les doy fe a ustedes y garantía de que pueden suceder. Si usted en la iglesia algún día deja de ver a uno de los que fueron líderes en este lugar sirviendo, no piense que esa persona es una persona mala. No piense que esa persona es un irresponsable. No piense nada malo de él. Ore por esa persona y bendígala, porque eso es lo que el pastor hace. Yo despido en paz a cada quien. Porque hay muchas cosas que se deciden sin ser la voluntad de Dios lo más importante y muchas que se deciden donde la voluntad de Dios es lo más importante. Pero mi trabajo como pastor es darle a usted la oportunidad. Esta es una iglesia donde usted tiene la oportunidad de cumplir con la naturaleza de su creación, que es servir a su prójimo y amar a su prójimo. Eso es algo que está naturalmente en usted. Por eso usted aquí ve a los servidores liderando. Aquí no tenemos una carta magna llena de requisitos para poner a servir a absolutamente a nadie. Aquí sencillamente tenemos la oportunidad de servicio para todos. El que quiere servir, sirve. El que quiere adorar, adora. El que quiere entregar al Señor, entrega. El que no quiere, se queda dormido y no lo hace. Pero tampoco obligamos a nadie a que lo haga. Las puertas están abiertas y usted lo puede hacer. Todos los ministerios usted puede practicar algo para agradar a Dios. Nuestro trabajo es decirle a usted que en nuestra iglesia hay 3 posiciones que para nosotros traen la muestra de la sanidad de la doctrina de Dios. Un líder en esta iglesia tiene sana doctrina porque nosotros no le llevamos a hacer lo que no está en la palabra de Dios. Nuestros líderes, lo primero que yo les enseño es todo lo que yo le diga, júzguelo a la luz de la palabra de Dios. No lo juzgue a la luz de sus emociones, no lo juzgue a la luz de sus diplomas, no lo juzgue a la luz de sus experiencias, júzguelo a la luz
de la palabra de Dios. Esa es la vara con la que usted me debe medir a mí y debe medir a los líderes de esta iglesia. ¿Cómo se mide eso? Si los líderes de la iglesia, aquí una persona es líder cuando la persona primero se somete a Dios, porque acepta a Cristo. Segundo, es bautizada. Tercero, conoce la misión, la visión y los valores de la palabra de Dios y entiende que la gran comisión es el propósito principal de la iglesia para extender el reino. Tercero, reconoce que es un embajador de la palabra de Dios y de Dios mismo. Cuarto, estudia la palabra, ora, da, sirve, es generoso, ama sin condición y no juzga, sino a los que son como Él. Para eso es que Dios los trae. Y no llegan aquí con todos esos requisitos, llegan con algunos, pero en el proceso que llevan con Dios, ellos crecen. Porque mi trabajo no es llenar una posición con una lista de chequeo. Mi trabajo como pastor es abrir la posición y decir, Señor, envía a los obreros para la mies. Cuando Él envía a un obrero, yo lo pongo ahí. Y el Señor ayuda al crecimiento de ese obrero. Aquellos que no crecen más, ¿saben por qué es? Porque botan la toalla, como el boxeador que en la mitad de la pelea le falta un minuto para ganar y bota la toalla. La segunda persona son los seguidores. Toda persona que llega a esta iglesia como un seguidor de Jesús, conociendo o no conociendo a Jesús, creyendo diferente, pensando diferente, viniendo herido, viniendo muy sano, con mucho estudio, con nada de conocimiento, es un seguidor al cual nosotros le valoramos. Los seguidores que vienen a esta iglesia son personas que siempre demuestran el deseo de servir y ayudar, y nosotros les preparamos el camino para que den un siguiente paso y sirvan, se bauticen, hagan parte de un grupo, entren a las 8 decisiones, con su pareja vayan a Libres para Amar, se conecten con qué es el cristianismo, se conecten con cómo entender y comprender la Biblia, y así, así. Hagan parte de SMCC University o de los ministerios. Otras personas que para nosotros son sanamente recibidas y que amamos con la sana doctrina son sus amigos. Cada persona que usted invita a la iglesia, cada persona que usted le da el link para que vea este video, esa persona es reconocida por nosotros como una persona que puede caminar a nuestro lado, incluso pensando diferente, creyendo diferente, porque la iglesia no se hizo para tener un club de cristianos, se hizo para alcanzar a los que estaban perdidos y a los pecadores. Si usted quiere ser parte de un club de cristianos, hay muy otras buenas iglesias que se dedican a alimentarle su ego y alimentarle que usted es muy bueno para todo, y le pueden decir lo que usted quiera y lo pueden celebrar todo lo que usted haga, pero no, este no es un lugar. Acá le agradecemos a usted por servir, pero el último que le va a pagar a usted, porque su servicio no es en vano, como está escrito en Corintios, es Dios. Es Dios. Dios el que lo hace. La invitación del Evangelio es para que nosotros unamos nuestros brazos y seamos parte del desarrollo y el mantenimiento de una experiencia saludable en la iglesia. ¿Cuál es la tercera respuesta a la pregunta de qué hace importante y valioso asistir a una iglesia? Primero, que el salvador de esa iglesia sea un salvador sano. Esa es la respuesta 3. Un salvador sano. Y solo hay un salvador sano. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es Jesucristo el Salvador. No es nadie más. No es Moisés. No es David. No es Abraham. No es el Espíritu Santo. Es Cristo. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Cristo es parte de la Trinidad. Pero Dios es el Padre quien envió a Cristo y a quien Jesús le preguntó por el Espíritu Santo. Entonces no podemos andar haciendo y tergiversando la sana doctrina. El Salvador sano nos enseña esto en el capítulo 2 del verso 11 al 15. Miren lo que dice. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad, no hace excepción, su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar ¿qué? La impiedad y las pasiones mundanas.
¿Qué son las pasiones mundanas? Cuando yo quiero satisfacer mis emociones, cuando yo quiero satisfacer mi necesidad. Ayer conversaba con mi hijo, camino a la casa, y a él me preguntaba que si el budismo busca la paz. Yo decía, sí, efectivamente busca la paz, pero la paz de cada persona, individual, egoísta. No piensa en el prójimo, sino en sí mismo. Porque en su origen, quien diseñó ese tipo de religión o de práctica, era egocentrista, pensaba en sí mismo. La palabra de Dios es diferente. Dice, así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿Cómo? Rechazando la impiedad y las pasiones mundanas. Mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Salvador Jesucristo. ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos confiando en nuestro Salvador, en Cristo. Si usted no está aquí para eso, tómese el tiempo de preguntarse por qué está aquí. Si usted está experimentando acercarse a Dios a través de Cristo y todavía no tiene claro esto, acérquese a nosotros. Nosotros queremos explicarle la razón. Porque en el verso 14 dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y para purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Óigase bien, para purificar así un pueblo elegido para hacer el bien. ¿Quién es ese pueblo elegido? ¿Es Israel? No. Somos todos los que creamos en Jesucristo, que somos llamados hijos de Dios. Nosotros somos los que aguardamos esa esperanza. Hoy tú eres parte de los elegidos. Te dedicas a hacer el bien porque aguardas conocer y ver de nuevo a Cristo. Dice el verso 15, esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. ¿Qué está haciendo Pablo? Empoderándonos a todos nosotros para educar. La palabra exhortación está relacionada con educación, es con enseñarle a la gente la verdad para que desaprendan la verdad que ellos aprendieron que era una verdad. Pero no todas las verdades son verdades. Cuando una verdad no está soportada en la palabra de Dios, literalmente deja de ser una verdad y se convierte en una interpretación de una verdad, queriendo ser vista como una verdad. Pero la verdad es la palabra de Dios. No es la interpretación del pastor. No es la revelación que el pastor reciba. No, es la palabra de Dios. La promesa que se cumple es la que está escrita aquí, no la que sale de mi boca. La que salió de la boca ¿de quién? De Dios. Esa es la palabra y la promesa que se cumple. Esa es la verdadera promesa. Y al final, en el verso 1 al 11 del capítulo 3, al final, dice la conducta del creyente. Y esto es para aquellos que están en proceso de creer, los que todavía están intentando conectarse y saber si creen o no en Jesucristo. Esto es lo que tenemos que decirles a todos ustedes. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos, es decir, a los creyentes. ¿Usted cree en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Si usted cree en Dios, esto es lo que debe hacer, en Dios. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y ¿qué? Y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer ¿qué? Lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. No dice un poquito, dice plena. Plena es total. En todo tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Aún todavía a veces nos pasa, todavía nos da la chiripiorca. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. ¿Hay alguno de ustedes que no haya tenido pasiones y placeres? Yo tuve muchos. Y todavía a veces me quieren enredar. Pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo y el Salvador que tengo, me previenen.
y me alertan y me fortalecen para no caer. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, desde Cristo, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo es el camino, es la puerta, es la verdad, es la vida. Por medio de Cristo el Padre envió al Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. No lo digo yo, lo dice la palabra. Verso 7, así lo hizo para que justificados por su gracia llegáramos a ser ¿qué? Herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Tú y yo tenemos esperanza en la eternidad porque somos herederos. ¿De quién? De Jesucristo. Ese es el cristianismo. Seguimos a Cristo porque somos herederos y queremos ser hijos de Dios. Para ser heredero hay que tener un vínculo y ese vínculo es ser hijo de Dios. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente, provechoso para todos. Evita, óigase bien, y con esto no quiero discutir con ninguno de ustedes, porque es la palabra de Dios. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y sentido. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Cuando usted definitivamente entienda esto, usted entenderá por qué muchas personas a veces dejan la iglesia. Porque no tienen el valor para decirle cara a su pastor lo que le dicen a todo el mundo por detrás. Y eso lo habla la palabra de Dios. Pero mi trabajo como pastor es evitar esas controversias, porque aquellos individuos se han condenado a sí mismos por ser un perverso pecador. Por eso cada persona que nos deja, nosotros lo enviamos en bendición. Porque ya con lo que él hizo se ha hecho un perverso pecador. Y mi trabajo no es al caído caerle, como es un dicho que hay en mi país, no sé, al que se cae entonces cáigale encima y pisotéelo. No, mi trabajo es al que cae, levantarlo. Esa es mi tarea. Y si es el tiempo de darle libertad y bendecirlo, bendecirlo. Así es que funciona el Evangelio. El Evangelio es poder, pero es poder en el amor que Dios nos enseñó a tener los unos por los otros. Así es de que usted no odie a nadie, por favor, porque la sana doctrina no trae odio, no trae rencor, sino trae unidad. Y esta sana doctrina es lo que es dulce. Cuán dulce suena, y con esto pongo la conclusión aquí en las pantallas, y quiero invitar a los que adoran para poder hacer nuestra comunión. Y no hay nada que suene más dulce que el sonido del Evangelio. ¿Y saben cuál es el sonido del Evangelio? El sonido del Evangelio es gracia y verdad. Gracia y verdad. Lo que de gracia recibo, de gracia lo doy. ¿Quién soy yo para juzgarte a ti? ¿Quién soy yo para señalarte a ti? ¿Quién soy yo para molestarme cuando tú hables mal de mí? ¿Quién soy yo para entrar en controversia contigo? No soy nadie. Quiero invitar a los que adoran, por favor, para empezar la comunión. En conclusión, lo que quiero pedirles a todos ustedes es que oren por la iglesia, oren por la unidad del cuerpo de Cristo. Estos tiempos son los tiempos más duros. Tenemos hombres y mujeres, a lo mejor entre ustedes, a lo mejor los que nos ven, que están pasando situaciones difíciles, que están pasando enfermedades, no solamente el COVID. Tenemos familias que están pasando por un cáncer, por una situación de estas, otras que han perdido su empleo, otras que han tenido que cambiar de ciudad, otras que sencillamente el estrés
los ha acongojado y ya no pueden más. Oren por su iglesia, oren por sus pastores, oren por todos estos servidores para que el Señor nos ayude a mantenernos en la sana doctrina, a mantenernos en la unidad, que lo que nosotros creemos corresponda con lo que hacemos, que lo que nosotros hablamos corresponda con lo que dice la palabra de Dios y no con lo que se nos ocurre en esas discusiones y controversias en genealogías sobre la ley, porque son necias y carecen de provecho y sentido. Que nos interese llevar el mensaje de esperanza que nos trajo el Mesías y ese mensaje de amor que Cristo trajo a nosotros. Y es que hay un Salvador que pagó por ti y por mí el precio de nuestro pecado y hoy somos libres para la gloria de Dios. Pónganse de pie y vamos a darle gracias al Señor. Si me quieren acompañar con el piano estaría bien. Señor, hoy queremos agradecerte especialmente. Hoy queremos presentarnos delante de ti, Señor, porque tenemos pecados, Señor, que hemos cometido. Señor, sin duda que en algún momento de nuestras vidas no ha sido la sana doctrina el mentor que hemos tenido. Nos hemos enredado, Señor, en controversias, genealogías, discusiones, peleas sobre la ley, cosas que carecen de provecho y de sentido, Señor. En algún momento eso nos ha dividido entre nosotros y tu persona. Y a lo mejor eso ha causado que otros dejen de seguirte a ti. El hacer cosas que no están en tu palabra, que no son bíblicas, que no son saludables ni sanas, Señor. De pronto y de repente han llevado, Señor, a que como perversos pecadores hayamos llevado a otros a alejarse de ti. Hoy te pedimos perdón por esto. Señor, pero estamos aquí para desaprender aquellas cosas que nos fueron enseñadas de manera equivocada y aprender la verdad. Porque tu palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa es una promesa, Señor, que tú nos diste y creemos y nos ponemos en pie de lucha por ella. Porque tú nos has dicho que esto es excelente y provechoso, ser justificados por tu gracia, Señor, como herederos tuyos. Señor, tú nos salvaste mediante Jesucristo y nos renovaste y renovaste en nosotros a través del Espíritu Santo lo que estaba muerto, porque estábamos muertos en pasiones y deseos. Y tú nos sacaste del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación, como lo hiciste, Señor, con David en algún momento, y nos levantaste de la muerte a la vida, Señor. Estábamos muertos en multitud de pecados, de divisiones, de envidias, de murmuraciones, de críticas. Señalábamos a otros, Señor, y pecábamos con esto y nos olvidábamos que te estábamos señalando a ti mismo, Dios, como aquellos que te condenaron y te crucificaron. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos nuestros pecados, Señor, cuando hemos levantado nuestra voz en contra de alguien, cuando hemos querido dividir una iglesia, cuando hemos querido ir en contra de un ministerio y de señalar a otros, juzgándolos por fuera de lo que la palabra de Dios nos dice. Perdónanos, Señor, cuando no hemos buscado la paz y no hemos sido respetuosos, no hemos querido hablar el bien sino el mal de otros. Señor, enséñanos a ser obedientes y sumisos. Danos dominio propio, Dios. A los ancianos, ayúdanos a ser ejemplo de dominio propio para los demás. A los jóvenes, ayúdalos a aprender de los ancianos. A las mujeres, que sepan que su lugar es especial, que la Biblia no presume que la mujer es poca cosa, sino mucha. Por eso es madre, madre del Hijo de Dios. Fue una mujer, el vehículo que Dios escogió para que el Salvador llegara. Y es una mujer, la ayuda idónea del sacerdote de un hogar. Ella está en todo, Señor. Gracias por la mujer. Hoy celebramos nuestra ciudadanía, Señor, y te damos a ti la gloria. Y nos arrepentimos de corazón y proponemos delante de ti, Señor, no volver a pecar. En el nombre de Jesús. Amén.
Mientras adora al Señor, venga y tome usted del vino y del pan. Tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. 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 Dice la palabra de Dios en el capítulo 26, verso 26, en el Evangelio de Mateo. Dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, porque esto es mi cuerpo. El pan simboliza el cuerpo de Jesús. Cómelo en honor a Él. Después tomó la copa y dio gracias y se las ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. La sangre de Jesús simboliza el pecado limpiado y lavado por Cristo. Bebamos de ella. Después de esto, Jesús predijo la negación de Pedro. Después de que Él predice la negación de Pedro, Jesús está en el Getsemaní. Allí se postra. Después es arrestado. Después está ante el consejo. Y finalmente Jesús, después de que Pedro lo niega 3 veces, es crucificado. Resucitó al tercer día y hoy reina por los siglos de los siglos en el cielo. Y es nuestro Señor y nuestro Salvador. Despidámonos adorándolo con alegría y exaltando su nombre. Y démosle un fuerte aplauso a aquel que nos rescató de la muerte y nos trajo a la vida.